buen día. Vamos a tratar hoy los números decimales. Vamos a darle una explicación más a fondo a los que son los números decimales. Aquí tenemos un cuadrado que se representa como un total completo, un entero o simplemente una unidad. Ahora, ¿por qué una unidad? Que noten que solamente hay un cuadrado, o sea, una unidad. Un total completo porque está completo, o sea, no tiene divisiones, no tiene particiones, es solamente un cuadrado completo. Y un entero, ya que al igual que el completo no tiene divisiones, o sea, es uno, o sea, es completo. Entero porque es un número completo. Ahora vamos a ver cómo se representa al dividirlo entre 10, o sea, al dividir este entero en 10 partes iguales. Aquí vamos a llamar al entero, vamos a llamarlo como un pastel. Aquí fíjense que el pastel sigue siendo un entero, ya que todos los pedazos o rebanadas están con el pastel. Ahora, ¿qué pasaría si yo retiro una rebanada del pastel? O sea, le quito una rebanada. Ya el pastel no es un entero, ya que no contiene todas sus partes. O sea, ya el pastel, al yo quitarle una rebanada, que sería esta que está aquí, la rebanada de pastel, ya no es un entero. O sea, ya es menor que uno. O sea, no es una unidad, no es un entero, ni tampoco una unidad. O sea, ya es menor que una unidad. O sea, el pastel, aquí tengo el 1 y aquí tengo el 0. El pastel ya no es una unidad, o sea, es menor, entonces tacho el 1, al igual de que tampoco es un 0, o sea, aún hay pedazos en el pastel. O sea, si el pastel no tuviera pedazos, o sea, no tuviera rebanadas, si fuera correcta que fuera un 0 porque no hay nada, pero al haber pedazos aún, también es mayor que 0, o sea, tampoco es 0, es mayor que 0. Eso quiere decir que el pastel se encuentra en medio de el 1 y el 0, o sea, este pastel en pedazos que hay aquí, es mayor que 0, pero es menor que 1. Ahora, ese pastel se representaría como, ya que solo hay, vamos a contar, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y como es menor que 1, aquí tendríamos punto 9. Ahora, lo que hay aquí es punto 9. ¿Por qué hay punto 9? Porque como dije, hay 9 rebanadas en el entero, en el que era un entero, por eso hay punto 9. Ahora, ese punto 9 quiere decir que hay 0.9. ¿Por qué 0? Porque ya no es un entero. Ya ese punto 9 se considera como una cantidad menor que 1. Cualquier número, cualquier cantidades numéricas o números que estén a la derecha del punto, que se le llama punto decimal, cualquier número que esté a la derecha de este punto se considera que es mayor que 0, pero menor que 1. Por eso colocamos punto 9, porque ya no tenemos el entero, tenemos una cantidad equivalente menor que 1, pero a su vez es mayor que 0. Por eso se representa como punto 9 o 0.9, ya que el 0, si está a la izquierda del punto, no representa nada. Por eso es igual punto 9 que 0.9. Como les había dicho, aquí ya no tenemos un entero, lo que tenemos es punto 9, o sea, tenemos 9 rebanadas de 10 que teníamos, porque si tenemos 10 tendríamos un entero, pero como ya no tenemos 10 pedazos, lo que tenemos es un punto 9. Es lo mismo que si le borráramos otra rebanada al pastel, aquí ya no tenemos punto 9, tendríamos punto 8, o sea, menor que 1. Si le borramos 2, tendríamos
ya punto 8 no, tendríamos punto 6 y así sucesivamente. Ahora, si le agregáramos otra, tendríamos punto 7 y así por el estilo. Ahora, por ejemplo, que yo tenga una rebanada, esta rebanada de este pastel, porque me refiero a este pastel, ya no es un entero porque solamente es una, o sea, es un décimo, porque en total habían 10, un décimo como en fracciones, un décimo, aquí se representaría, esa sería igual a un décimo, que un décimo sería igual a 0.1 o simplemente 0.1. Aquí esto fuera igual a 0.1. ¿Por qué? Porque es una de 10 que tenía el entero. Ahora, si a ese 0.1, esa rebanada la partimos en 10, o sea, la dividimos en 10, la misma parte de la rebanada, aquí, fíjense que tengo un entero, tengo otro. O sea, es decir, que tengo dos enteros. Ahora, si yo en vez de dos enteros tuviera un entero y dos porciones, yo en realidad tuviera un entero, ya que este es un entero, o sea, no está dividido, no está partido, tuviera un entero, punto, dos décimos. Ahora, ¿por qué? Este punto decimal se utiliza para dividir la parte entera o la unidad, que sería esta, de la parte decimal, o sea, que sería menor que la unidad, ya que ya no es una unidad, ya que está partida. Y está partida en 2, o sea, sería 1.2. Este 2 de aquí siempre va a ser menor que la unidad, o sea, que la parte entera. Por eso se coloca en el lado derecho de toda la cantidad. Para eso sirve el punto decimal, para dividir ambos. Fíjense ahora que tengo el mismo entero, pero ahora un entero dividido en 3, que ya no sería un entero, ya que está dividido. Ahora, como está en 3, ya no coloco un 2, escribo un 3, ya que este 3 es menor que el entero. Como está dividido, está suelto, escribo su equivalencia, que sería 3 abajo, luego del punto. Aquí agregué otro entero, ya tendríamos dos enteros y tres décimos. O sea, este 3 formaba parte de este entero. Imagínense que estas tres porciones, podríamos decirle así, vienen de una división de, por ejemplo, este entero o este entero. Aquí están enteros, son unidades, ya porque no se dividen, pero esta era una unidad que se dividió entre 3. O sea, aquí ya tenemos dos enteros, que sería dos enteros, punto, 3 particiones de otro entero. Porque recuerden que un entero, vamos a poner dividido entre 4, ese es un entero dividido entre 4, y que le quitemos ese 4, le quitemos un trozo, ya no hubiera 4, ya simplemente hubiera un punto 3. O sea, solamente hay 3 pedazos del propio entero, entonces sería, ya no es un entero, es menor que 1, entonces sería punto 3. Sería la equivalencia de ese ejemplo. Y aquí es el mismo, no importa que se escriban de forma desigual, o sea que no se expresen igualmente, no se expresen igual. Ese simplemente es un punto 3, y aquí como tenemos los enteros, al unirse todo eso equivale a 2.3. Aquí tenemos un entero, dos enteros, tres enteros, aunque estén divididos, o sea, con sus partes iguales, como aún conservan todas sus partes, se convierten en enteros. Entonces tenemos 1, 2 y 3. Al haber 3 enteros, tenemos aquí la parte entera, que sería 3, porque hay 3. La parte decimal sería 0, ya que ninguna, o sea, nos vamos a referir a pasteles de nuevo, ningún trozo se ha ido de la unidad, o sea, de su pastel. O sea,
Por eso tenemos 0, porque ningún trozo se ha ido de los pasteles. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, si tomamos un trozo del pastel, mírenlo aquí, un trozo de este pastel o de cualquier pastel, lo tomamos y lo tenemos aquí, y si tenemos este trozo dividido en 10 trocitos, vamos a decirle así, pero aún esos trocitos están en el trozo, o sea, el trozo todavía conserva todos sus pedazos, pero como es ya un trozo de todo el pastel, se convertirá en una décima, o sea, en un décimo del pastel, ya que todos los pasteles que observan tienen 10 trozos y este es solo un trozo, entonces sería 0.1 de los enteros o del entero en cuestión. Ahora, si de este trozo, ya que lo dividimos entre 10, escogemos uno, que sería este que está aquí, este sería un trozo del trozo, aquí lo llamaríamos que sería ya 0.01, ya que estamos escogiendo solamente un trozo del pastel en cuestión. Ahora, si de ese trozo, que miren cómo dividí ahí entre 10, ese trozo, si de ese trozo yo escojo una pequeña porción de ese trozo, que mirenla aquí, pequeña porción, tendríamos 0.001 del pastel principal. Miren el pequeño trocito ahí. Los números decimales, muchos se preguntarán por qué se llaman decimales. El nombre decimal viene del nombre décimo, o sea, saben que cuando decimos décimo nos estamos refiriendo a una potencia de 10, o sea, o a una fracción, un décimo, ya que el décimo es el nombre del número 10 en una fracción, o ese sería su entero, el entero décimo. También tomamos ese 10 como referencia para convertir números decimales a su unidad más baja, o sea, a números decimales más pequeños. Aquí, por ejemplo aquí, vamos a crear 1 sobre 10. Aquí tenemos una fracción y a su vez tenemos una división. Aquí simplemente estamos dividiendo el 1 entre 10. Vean que estamos dividiendo entre una potencia de 10, un número de 10. Como el 10 tiene un 0, todos los números tienen un punto decimal aquí, ya que es un entero, mírenlo aquí. Aquí hay 3 enteros, pero eso no quiere dejar dicho de que el punto decimal no esté ahí. Todos los números tienen un punto decimal ahí, y ya que estamos dividiendo entre 10, ya que el 10 tiene una cifra 0, vamos a correr este punto decimal de derecha a izquierda cuantos ceros tenga el número o la potencia de 10 por la cual la vamos a dividir, que sería el 10. Como el 10 tiene un 0, vamos a correr este punto que está ahí de derecha a izquierda una sola vez, y el punto vamos a colocarlo aquí y ya borraremos este punto de aquí. Entonces eso va a ser igual a 0.1, que es igual a 0.1, como lo hice aquí. O sea, 1 entre 10 va a ser igual a 0.1. Esto que está aquí es igual a 1 sobre 100. ¿Por qué? Porque recuerden que el punto está aquí. Al tener dos ceros, recorremos el punto de derecha a izquierda dos veces, o sea, aquí y aquí. Y hay una regla que dice que si recorremos y no hay un número aquí, colocamos un 0, y si recorremos de nuevo, colocamos un 0, y aquí coloco el punto decimal, entonces sería 0.01, o sea, 1 entre 100 sería 0.01. Ahora, aquí sería igual 1 entre 1000 ahora, ya que el 1000 tiene 3 ceros, y aquí, recuerden que el punto estaba aquí, está aquí, a la derecha, entonces recorro de derecha a izquierda, 3 lugares, sería 1, 2 y 3. Aquí coloco el punto, aquí coloco un 0, aquí un 0, y aquí obviamente un 0 porque no hay nada. Es lo mismo decir .001 que 0.001, pero da igual todo, es lo mismo. También los números decimales se utilizan para expresar cantidades pequeñas. ¿A qué me refiero con pequeñas? Observen
lo que hice aquí, de los enteros y los pedazos. O sea, dice para expresar cantidades pequeñas. Aquí tenemos una pequeña porción del pastel. Esta sería una pequeña porción del pastel, solo una, la cual dividí entre 10 para así llegar a otra pequeña porción. Pero fíjense que esta es una pequeña porción de cualquiera de esos enteros que tenemos ahí, o cualquiera de esos pasteles. Un pequeño pedazo. Aquí es un pequeño pedazo del pequeño pedazo que teníamos de esos pasteles. Ya este es un pequeño pedazo del pequeño pedazo. No sé si me van a entender. Aquí sería un centésimo de todo el pastel. Este sería un décimo de todo el pastel. Pero aquí, miren hasta que lo dibujé o lo grafiqué de manera tal que se sobreentienda que ya que es el más pequeño de todos los pedazos. O sea, este pedacito de aquí, que ven aquí, es una pequeña porción de esta pequeña porción. Y que a su vez esta pequeña porción es una pequeña porción de esta porción. Y a su vez esta porción es una pequeña porción de cualquiera de estos pedazos de aquí. Por eso nos sirven los números decimales para expresar las cantidades pequeñas, o sea, 0.001, que sería más bien una milésima parte de cualquiera de estos pasteles. Aquí 0.01 sería una décima parte de cualquiera de esos pasteles. Aquí 0.1, simplemente 0.1 sería una décima parte, o sea, una sola parte de cualquiera de esos pasteles. Para eso nos sirven los decimales.